Hola, ¿qué tal, estimada comunidad? Buenas tardes, qué gusto saludarlos hoy en este jueves del mes de septiembre. Y continuando con la reflexión sobre el por qué leer la Sagrada Escritura y por qué la Iglesia Católica festeja este mes, conmemora este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Y bueno, hoy vamos a presentar un tema pues que como todo laico católico, como todo cristiano, pues debemos subirnos a ese camino de los sacramentos, porque es allí, en los sacramentos, en el vivirlos día a día, en el que vamos a encontrar el camino de la salvación particularmente. Vamos a encontrar a Cristo. Y bueno, empezar con una oración que tomé de aquí del Catecismo de la Iglesia Católica que me pareció bello. Es el numeral 226 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Qué hermosas palabras las encontramos en esa oración del catecismo. Pues sí, es lo que hay que rogarle a Dios mediante el Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo, pues que nos dé esa humildad para despojarnos de lo que nos sobra, de lo que nos estorba. Bien, pues comenzamos en materia los sacramentos que si los reflexionamos, los pensamos, dicen, bueno, unos dirían, pues sí, iniciamos con el bautismo, es un proceso donde llevamos a los niños, pero s- son más que eso, es un vivir día a día con Cristo y vamos a ver sacramentos. Vean, vamos a empezar a recorrer que el vivir los sacramentos implica un cambio y a muchos no nos gustan los cambios. Nos pesan, nos duelen y hasta temor nos dan, ¿no? Si recuerdan los cambios que hubo sociales eh, por la pandemia, bueno, pues fue un cambio radical socialmente que algunos pues nos asustó mucho. ¿Qué otro concepto hay que entender en los sacramentos? Es un proceso. Claro, en todas las áreas de la vida, humanamente. Y para conocer a Cristo, pues también es un proceso. Y aquí me recuerda la frase de un sacerdote que dice, o vives en formación permanente o vivirás en frustración permanente, en aflicciones, en amarguras, porque no estoy en ese camino, en ese andar con Cristo, pero se necesita un proceso, es una serie de pasos, conocerlos, ponerlos en práctica. Y para eso está la Sagrada Escritura, para eso está la Eucaristía, las comunidades. Entonces es un proceso que no muchos le entran. Vamos a ver el otro concepto, a ver. Y la paciencia. Y bueno, pues, ¿cuántas veces nuestra madre, nuestros seres queridos nos dicen, no, ten paciencia, las cosas se van a arreglar? De tal manera que la paciencia es una virtud que Dios nos da, es parte de las 7 virtudes humanas, que una de ellas es la paciencia. Hay que cultivarla y diremos,
Oye, cómo voy a estar tranquilo si me sucedió una tragedia? ¿Cómo voy a estar tranquilo si tengo deudas encima? ¿Cómo voy a estar tranquilo si mis hijos no me obedecen? Paciencia. Hay que rogarle al Señor que nos dé la paciencia, pero una paciencia proactiva, donde estemos conociendo al Señor. Aceptación. Todo esto, los conceptos, es para aceptar que estamos dentro de un proceso sacramental, un camino, un viaje que iniciamos con el bautismo, que te van a generar cambios, que te van a generar aceptación, que te van a generar paciencia. Entonces los sacramentos es aceptarlos. Yo, cristiano, acepto con paciencia y me muevo para ir conociendo a Cristo. Hay que aceptarlo. Son difíciles las aceptaciones, ¿no? Pero pregúntele a una madre, el amor de una madre es muy parecido al amor de Jesucristo, al amor de Dios, porque quiere lo mejor para sus hijos. Si cometen una cosa que no, la mamá es la primera en perdonar, de orientar, de decir, bien, y desarrollo. Claro, todo esto, como en la vida, es un desarrollo. Desde que nacemos hasta que morimos, es un desarrollo. Eso hay que entenderlo también. Lo mismo sucede en todas las áreas, en la educación de los hijos. Pero unos hijos fortalecidos en los sacramentos no van a sentir soledad, no van a sentir estrés, porque estamos fortalecidos en el Señor. Y ese es el camino. Todo esto anterior nos genera gracia, como dice la alabanza, ¿no? María, gracia plena. Así, entendiendo paso a paso, yendo en ese caminar, en ese éxodo que Dios nos provee. Entonces caemos en la gracia, gracia plena. Qué hermoso, hermanos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de los sacramentos? Vamos a ver. Ah, darnos cuenta de la importancia que tienen los sacramentos en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento en la fe. Crecer en la fe, en la vida cristiana. No es por infusión, no es por una pócima mágica que ya tienes la fe. Hay que cultivarla, hay que hacerla viva, ponerla en práctica en comunidad, con los hermanos, con las hermanas, en la familia nuclear extendida, en nuestro barrio, en nuestra parroquia. Complicado. Por eso muchos no le entramos a conocer a Dios, porque son sacrificios, podría decirse entre comillas, porque cuando conoces a Cristo, cuando lo pones en primer lugar, créeme que todo lo que venga es soportable, ya dice la oración. Con Cristo todo lo puedo, porque me fortalece. Bien, pues esos son los objetivos, el objetivo de los sacramentos. Vamos a continuar. Sacramentos, bueno, vamos a conocerlos. Los de iniciación, vamos a ver cuáles son esos. Bautismo, Eucaristía y confirmación. Los de sanación, la reconciliación, unción de los enfermos, que antes le llamaban extrema unción, pero hoy día la unción de los enfermos es un sacramento que hay que darle a quienes estamos en un estado de enfermedad, de debilidad.
en el que necesitan sentir la unción. Es como ser ungidos. Cristiano del griego significa ungido, ser ungido por Cristo. Entonces la unción de los enfermos es un acompañamiento vivo al enfermito, a la enfermita, de tal manera que entendamos que es bello poder darle a nuestros seres queridos o a uno mismo la unción de los enfermos. Y vienen los de servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Ahí me falta una R, orden sacerdotal. Bueno, esos son los 7 sacramentos. Hay unos que son unipersonales y que los de servicio, por ejemplo, son decisiones como de servicio, ¿no? El unirme a un matrimonio, pues es unirme a Cristo en esa comunidad familiar. En el caso de la orden sacerdotal, pues es una vocación bellísima en la que pues se dedica una persona a Dios como servidor pleno, de gracia plena en la tierra. Qué bello. Y bueno, vamos a ver un poco de historia. El canon 840 de la Iglesia Católica dice: los sacramentos son signos y medios con los que se expresa y se fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres. Ese es el fin último, santificarnos, llegar a la santidad. Si bien es cierto, vivimos en una iglesia de santos y pecadores, pero nuestra misión que los sacramentos nos pueden ir llevando es hacia la santificación, o sea, a la salvación. Es el camino de la salvación. Vamos a continuar. La finalidad. La finalidad de los sacramentos es que se expresa la fe, se fortalece la fe y se da culto a Dios. Bien, esa es la finalidad de los sacramentos. No es un reglamento social, un reglamento urbano, un requisito, no. Se santifica al hombre. El hombre obtiene la gracia plena. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia de la salvación tenemos? Entonces, hay que aspirar a la santificación. Pero bueno, vamos a ver esa eficacia, porque ¿dónde eh, los vivimos plenamente, verdad? Eficacia objetiva. Y dice que hay una frase en latín que dice ex opere operator. ¿Qué significa esto? No importa de la santidad de quien opere. La gracia no es del ministro, sino de Dios. Un ejemplo es cuando estás en la Eucaristía, el sacerdote quien está pues en presencia del Señor, te da los sacramentos, por ejemplo, la confirmación, la Eucaristía, la comunión, pues algunos diremos, ay, es que no me gusta cómo ese padre da misa o cómo es, pero para eso ese es este precepto divino, ¿no? Es ex opere operator. O sea, la gracia no es del ministro, no es del sacerdote, no es del misionero, no es del ministro de la palabra, no es de la religiosa, el religioso, sino de Dios. De Dios mismo viene ese acto sacramental. Y luego viene otro que es ex opere operantis. La contraparte, bueno, una parte es el ministro y nosotros somos los que hacemos clic
con ese sacramento divino. Opera según la disposición de quien lo recibe. O sea, si nosotros no estamos preparados, vivimos en pecado mortal, entonces, aunque lo recibamos, no va a operar porque estamos faltando a la gracia plena. Entonces, ex opere operantis, opera según la disposición de quien lo recibe, del que abre su corazón a Dios. Señor, soy débil, soy frágil, tú sabes mis aflicciones. Y nos entregamos a Él. Vamos a continuar. La experiencia, más conceptos. Una vez que empiezo a trabajar sobre los sacramentos, tengo experiencia para conocer a Dios. Voy creciendo, voy comprendiendo la palabra, el mensaje divino. Y me doy cuenta que estoy en una iglesia, en una parroquia, en una comunidad, en el pueblo de Dios. Y eso da vida, da buenos frutos, da vida en abundancia. No hay más. Vean qué hermoso. Es un caminar, es un peregrinaje. Hoy en palabras del Papa dijera, es una sinodalidad armoniosa, creativa. Qué bello, mis hermanos. Vamos a continuar. Y bueno, un poco de historia. Fíjense que de dónde surgen esos sacramentos. Fíjense en el siglo XIII, en 1274, en el Concilio de León, reconoce la aceptación de los 7 sacramentos derivado de lo hecho por Pedro Lombardo en el siglo XII. Y dice, son los sacramentos porque cada sacramento contraataca los 7 pecados capitales. Cada sacramento contraataca o contraviene los pecados capitales. También son 7 sacramentos porque 7 son las virtudes cristianas. ¿Cómo se complementan los 7 sacramentos con las virtudes cristianas? Por nombrarles algunas virtudes cristianas, es la humildad. Hay que ser humildes. La caridad, la castidad, la templanza, la paciencia. Qué hermoso. La gratitud y la diligencia. Ser diligentes. Entonces, vean si un hijo, un nieto, va entendiendo esto desde su cabeza, va entendiendo que Cristo nos da todas estas, si nos ponemos en ese camino, en ese peregrinar de los sacramentos, conociéndolo más a través de la liturgia de la palabra, a través de la Sagrada Escritura, del catecismo de la iglesia. Yo te pregunto, papá, mamá, abuelito, ¿tus hijos van a batallar en la vida? ¿Van a tener amarguras, penas? Aquí está la clave. Entonces vean qué hermoso. Luego miren Santo Tomás de Aquino también, un doctor de la iglesia, que desde niño empezó su educación cristiana. Por voluntad, por deseo ardiente, quiso pertenecer a la congregación de los dominicos. Y ahí se volvió docto en las universidades de aquel tiempo, en Alemania. Anduvo creando su pensamiento, hermoso pensamiento. Y él hace una reflexión, nace una similitud con el desarrollo lógico del ser humano, o sea, donde se nace, crece. Entonces el bautismo, vean, el bautismo viene del nacer. Al nacer nos bautizamos. Y luego vamos creciendo, comemos para seguir creciendo. Es la Eucaristía, la Eucaristía. Entonces, vean cómo la Eucaristía se vuelve vida.
la eterna crucifixión de Cristo que nos va salvando. En cada Eucaristía volvemos a renacer en Cristo. Somos partícipes del sacrificio o del sacerdocio de Cristo. La Eucaristía. Crecemos, ya vamos dejando la adolescencia y viene la adultez, crecemos y nos confirmamos. Decimos, yo soy cristiano, creo en Cristo, creo en la Santísima Trinidad y reafirmo y quiero ser católico cristiano porque allí está la verdad. Tenemos ese hermoso credo, que es un acto, un signo de fe y de verdades. Después de que crece, debe tomar una decisión. Claro, ya estamos en la adultez, ya viene la vida adulto donde hay que hacer cosas, humanamente, ¿no? Riquezas, tantas cosas, pero el crecer nos debe llevar a tomar una decisión. Como adulto tomamos decisiones, ya sea la orden sacerdotal o el matrimonio. Vean esa analogía que hizo Santo Tomás de Aquino. Luego viene, en el ejercicio de la vida que ha elegido, cae en el pecado. Claro, a veces cometemos errores y por eso está ahí ese sacramento hermoso donde nos reconciliamos con el Padre, que es el sacramento de la reconciliación. La etapa de morir, claro, donde ya nos ponemos enfermitos, vamos sobrellevando la vida, pero con una sabiduría y gracia, que ese es el objetivo, llegar al invierno de la vida con gracia plena. Qué hermoso. Y es la unción de los enfermos. Antes se llamaba extrema unción. Bien, mis hermanos, este fue otro hermoso tema de preparación para subirnos a esa autopista o a esa red, hoy día le podríamos llamar a esa red social que es el camino de la salvación, los sacramentos. Un abrazo y que Dios nos bendiga y nos llene de sabiduría para siempre, siempre tomar las mejores decisiones.